Buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Sucesorio. Anunciábamos en clases anteriores que la sucesión puede ser testada, intestada o mixta. La sucesión es testada cuando hay de por medio un testamento que nos indique y nos señale quiénes son los sucesores del causante. La sucesión es intestada cuando no hay de por medio un testamento, sino que es la ley la que se encarga de precisar quiénes van a suceder a una persona cuando fallezca. Y la sucesión es mixta cuando es en parte testada y en parte intestada. Eh, Aproximadamente el 98% de la población que fallece en el país lo hace sin testamento. Por lo tanto, por abrumadora mayoría, la sucesión es intestada. Y minoritariamente la sucesión es testada. Por lo tanto, vamos a partir estudiando las reglas de la sucesión intestada. El artículo 952 del Código expresa que si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si es en virtud de la ley, intestada o ab intestato. La sucesión intestada es la transmisión que hace la ley de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta. Por lo tanto, en la sucesión intestada, quien realiza la asignación de quien hereda es la ley. Fiel entonces a la tradición romana, a falta de un testamento, es nuestro Código Civil quien designa a los herederos del difunto. Y lo hace, miren qué interesante es esto, interpretando una voluntad que no llegó a manifestarse. Y si uno mira a quienes la ley llama, en términos generales, llama a aquellas personas que constituyen el núcleo cercano del causante del punto de vista del parentesco y los afectos. Por eso que se dice entonces que las reglas de la sucesión intestada constituirían un verdadero testamento tácito o presunto del causante. Las normas legales son supletorias de la voluntad del causante, pues claramente si éste ha atestado, esa voluntad va a prevalecer por sobre las disposiciones de la ley. La ley entonces, ¿a quiénes llama? Como yo les decía, en general a personas ligadas al causante por vínculos de parentesco. Y miren, siguiendo el orden natural de los afectos, los hijos, el o la cónyuge, el o la conviviente civil sobreviviente, los padres, los hermanos, los sobrinos. ¿Cuándo tiene lugar la sucesión intestada? El artículo 980 nos responde a esta pregunta y nos dice que las leyes reglan la sucesión en los bienes del difunto. Uno, cuando éste no ha dispuesto, cuando si bien dispuso, no lo hizo conforme a derecho. Y tres, cuando habiendo dispuesto, no han tenido efecto sus disposiciones. Nosotros, desde un punto de vista metodológico, lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas tres situaciones y ver qué quedan comprendidos dentro de cada una de ellas. Primero, casos en que el testador no dispuso. ¿Cuándo estamos frente a esta situación? Uno, cuando
el causante falleció sin hacer un testamento, 98% de la población, como les decía, que fallece, o bien revocó el que había otorgado. 2. Cuando otorgó un testamento, pero no reguló la suerte de los bienes. Solo se limitó a formular declaraciones de voluntad. Por ejemplo, nombró al juez partidor de su herencia, pero no dijo nada, absolutamente nada de sus bienes. Por ejemplo, designó una albacea para que administrase su herencia, pero nada dijo con respecto a sus bienes. Por ejemplo, nombró un tutor o curador para sus hijos, pero nada dijo de sus bienes. Por lo tanto, la temática de bienes se va a regir por la sucesión intestada. 3. Cuando testó e instituyó herederos de cuota que no completan la unidad. Por ejemplo, el testador dice: dejo un 20% de mis bienes a Juan, un 20% de mis bienes a Pedro, y no dice nada de la cuota faltante, de ese 60%. Bueno, la cuota que falte se regirá conforme a las reglas de la sucesión intestada. 4. Cuando el testamento hace solamente asignaciones a título singular. Por ejemplo, dice el testador: dejo el automóvil modelo marca año color a Juan. Dejo el camión modelo marca año a Pedro. Y resulta que dejó una casa, que dejó fondos en un banco, etcétera, etcétera. La determinación de los herederos en el resto, o en la herencia, se hará conforme a las reglas de la sucesión intestada. 5. El testador instituyó un derecho de usufructo, es decir, uso y goce, pero no expresó a quién correspondería la nuda propiedad. Los nudos propietarios entonces serán herederos ad intestato. 6. Cuando se constituye en el testamento un fideicomiso, o no se designa al fiduciario, o a falta el designado antes de que se cumpla la condición. La persona del fiduciario queda señalada por las reglas de la sucesión intestada. En todos estos casos vamos a entender que el testador no dispuso. En cambio, el testador dispuso, pero no lo hizo conforme a derecho en los siguientes casos. Primero, cuando se declara la nulidad del testamento por vicios o defectos de forma o fondo. 2. Cuando se declara la nulidad de alguna cláusula, por ejemplo, porque se dispuso en favor de un incapaz. 3. Cuando el testamento viola las asignaciones forzosas y lo atacamos por la acción de reforma de testamento. En todos esos casos vamos a entender que el testador, si bien dispuso, no lo hizo con arreglo a derecho. Y finalmente, el testador dispone, pero sus disposiciones no tienen efecto en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando en un testamento asignó condicionalmente y falla la condición suspensiva, o se cumple la condición resolutoria, y sin que el testador haya previsto este caso. Entonces, por lo tanto, ¿cómo vamos a resolver esos bienes asociados a la asignación? Conforme las reglas de la sucesión intestada. B. Cuando el asignatario designado repudió la asignación o se hizo indigno o incapaz. Acuérdense que también algo yo he mencionado,
que cuando se produce la delación de la herencia, el asignatario tiene el derecho o la prerrogativa para aceptar la asignación, para repudiarla y en el caso de la herencia, aceptarla con beneficio de inventario. ¿Qué ocurre si el asignatario repudia la asignación? ¿A quién se la asignamos? Bueno, la respuesta la dan las reglas de la sucesión intestada. Y finalmente, si es que se llegó a otorgar un testamento privilegiado y este caducó por alguna causal legal. Pensemos, imagínense una guerra y tenemos ¿cierto? Un militar que en tiempo de guerra, en hipótesis de una batalla, por ejemplo, testa, porque está de alguna manera corre riesgo su vida, bueno, pero resulta que desaparece la situación bélica, la persona sobrevive y por lo tanto, como ese testamento se otorgó bajo ciertas condiciones especiales, porque la ley permite en los testamentos marítimos militar, por ejemplo, que ellos testen de manera privilegiada, es decir, con exoneración de algunos requisitos de los testamentos, bueno, si la persona sobrevive, claramente ese testamento privilegiado va a caducar y por lo tanto, si llegase a morir en el futuro, no se aplicará su testamento privilegiado, sino que se aplicarán las reglas de la sucesión intestada. Bien. Vamos a analizar ahora el segundo de los derechos a la sucesión, que es el derecho de representación. A ver, se puede suceder ab intestato de dos formas, ya sea por derecho personal, ya por derecho de representación. Suceder por derecho personal significa hacerlo a nombre propio, directamente, como consecuencia de la situación que realmente se ocupa dentro de la familia del difunto. Fallece mi padre y yo, hijo, lo heredo. Eso es suceder por derecho personal. En cambio, suceder por representación significa suceder en lugar de otra persona, ocupar su sitio, sustituirlo en virtud de una autorización legal. Por ejemplo, fallece el abuelito. ¿Quién debería heredar al abuelito normalmente y por derecho personal? El hijo. Pero ¿qué ocurre si el hijo había fallecido con anterioridad que su padre? Bueno, en este caso, el nieto cuyo padre falleció ocupa el lugar de éste en la sucesión de su abuelo. Ahí tenemos claramente una hipótesis de sucesión por derecho de representación. Hijo y nieto son descendientes del abuelo, pero de distinto grado, y la regla es que los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más remoto. El hijo va a excluir al nieto, pero si el hijo falta al momento de abrirse la sucesión del abuelo, él o los hijos ocupan el lugar del padre y heredan a su abuelo, pero lo hacen por derecho de representación. Por lo tanto, no podría el nieto suceder al abuelo si es que el padre está vivo. ¿Correcto? Pero en cambio, para que el nieto pueda suceder, es necesario acercarlo al abuelo, que ocupe el lugar de su padre vacante por la muerte de éste. Así podría compartir su herencia, por ejemplo, con sus tíos. Este es el derecho de representación. El artículo 984 define el derecho de representación de la siguiente forma: como una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste
o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Intervienen en la representación primero el causante, que es la persona en cuya herencia se sucede. Ejemplo, el abuelo. El representado, que es la persona que no puede o no desea suceder y cuyo lugar queda vacante, el hijo, previamente fallecido. Y tercer lugar, el representante, o sea, el descendiente del representado, que ocupa el lugar de éste para suceder al causante. El nieto ocupa el lugar del padre para suceder al abuelo. Requisitos: debe tratarse de una sucesión intestada, debe faltar el representante ha de ser descendiente del representado, el representado ha de ser pariente del causante en los grados que señala la ley, y finalmente el representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. Primero, debe tratarse de una sucesión intestada. Hay por ahí una excepción, que se posibilita la representación en la sucesión testada, y este es el caso de aquellas asignaciones que se hacen indeterminadamente a los parientes y en las legítimas. 2. Debe faltar el representado, ya sea porque no quiere suceder, por ejemplo, repudió, o no puede suceder, porque falleció. El representante ocupa el lugar que el representado ha dejado vacante. ¿En qué casos el representado no puede suceder al causante? Primero, porque es incapaz, porque es indigno, ha sido desheredado, no quiere suceder, repudió la herencia, pero lo normal será que el representado falte por haber fallecido antes que el causante. O sea, el hijo fallece antes que el padre, pero dejando este hijo a su vez hijos. El representante debe ser descendiente del representado. La representación tiene lugar solamente en la descendencia. Jamás opera a favor de los ascendientes. El hijo representa al padre en la sucesión del abuelo, pero a este no le es posible suceder al nieto por derecho de representación. ¿Correcto? 4. Ha de existir un parentesco entre el representado y el causante. El representante ha de ser necesariamente descendiente del representado, pero ha de mediar además entre el representado y el causante alguno de los parentescos que señala la ley. ¿Qué dice el código? 986. Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de los hermanos. Por lo tanto, el representado ha de ser, respecto del causante, descendiente o bien hermano. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos. Pensemos, el difunto o causante X deja un hijo A y dos nietos C y D, a su vez hijos de B que había fallecido con anterioridad. C y D son hijos de B y a su vez B es descendiente del causante X. Claramente la herencia se va a dividir en dos. 50% lo recibe A y 50% lo reciben C y D por representación de B. Todo ello respecto de la sucesión de X. Segundo ejemplo. El causante X deja dos hermanos, A y B. B falleció con anterioridad a X y dejó dos hijos, que evidentemente son sobrinos de X. ¿Cómo se distribuye la herencia? 50% para A, 50% en conjunto para C y D, hijos de B, hermano de X. ¿Qué efectos produce la representación? Bueno, el representante ocupa el lugar
y se reputa que tiene el parentesco y los derechos hereditarios del representado. Por lo mismo, no puede tener más derechos de los que a éste le habrían correspondido. Por lo tanto, es que, en estos casos, quienes suceden por representación lo hacen por estirpes o troncos, o sea, cualquiera sea el número de los representantes, tocarán entre todos la porción que hubiere correspondido al representado. Ejemplo, el abuelo fallece, dejó 3 hijos, A, B y C. B y C habían fallecido con anterioridad. B había dejado 10 hijos y C había dejado 10 hijos. ¿Cómo se va a distribuir la herencia? 1/3 para A, 1/3 para todos los hijos de B y 1/3 para todos los hijos de C. Y los hijos de B y C van a acercarse a la sucesión del abuelo por representación de su padre, a su vez descendiente del abuelo. Con esto entonces vamos a concluir esta clase. La próxima sesión vamos a examinar qué diferencias hay entre los derechos de transmisión y representación. Y una vez que ya hemos concluido con ello, vamos a estudiar los órdenes de sucesión intestada, es decir, quiénes son las personas llamadas a suceder al causante de acuerdo a la legislación vigente, realizando alguna referencia a aquella legislación anterior que rigió en Chile hasta el año 1998. Muchas gracias, que estén muy bien.